Pensamiento. Don Osvaldo Andrade. Sí, yo le pedí que me diera unos segunditos porque hace un par de programas atrás, a propósito de un comentario de la vocera en relación al presidente del Partido Socialista, yo acá hice un comentario vinculado con los sentimientos y con la ironía que me caracteriza. Yo entiendo que la ironía siempre provoca incomodidad, es el sentido de la ironía además, pero parece que en este caso fue un poquito más allá. La vocera me envió un WhatsApp diciéndome que se había sentido muy incómoda por esto, así que quería a través de estos medios darle una explicación, pedirle excusas si la afecté en demasía. Pero bueno, era eso solamente. Bueno, ahí está hecha la aclaración. Yo creo que poca gente se acordaba. Sí. Sí, hay que decir que nosotros fuimos testigos y no era una cosa muy... Fue una declaración de amor bien... A ver, yo voy a aclarar, seamos rigurosos. No voy a hacer más comentarios. No haga más comentarios. Tú no hagas ningún comentario. No. Rigurosos. Era porque la vocera dijo que le había desilusionado el actuar de Álvaro Elizalde. Pero no me estimule para hablar de nuevo. Quédense calladitos. Es para las auditoras y auditores que tal vez no escucharon ese día. Entonces, que la palabra desilusionada, dijo Osvaldo Andrade, que está enamorada entonces de Álvaro Elizalde, y hizo esa ironía, en fin. Pero y la vocera, no siga. Bueno, no seguiría. Es tanta la gente que escucha este programa. De hecho, a mí también me llegaron comentarios y me reclamaron de no haberle parado los carros a don Osvaldo Andrade. Pero yo creo que hay un puritanismo imperante un poco... los carros Andrade, pues además hay que traer otro carro para parar el carro. Le recomiendo que no le haga caso a esa gente que le pidió sanciones. Bueno, pasemos a otro tema. Es impresionante hoy la declaración del trabajador de la planta de ESAL, que cuenta y relata con detalles, lujo y detalle, en su declaración, ¿no es cierto?, ante la Fiscalía, ante quienes están investigando lo que pasó, y da cuenta de la precariedad, ¿verdad?, con la que trabajaban, que no contaban con luz, que con una linterna salió a revisar. Él reconoce su error, todo lo demás, que lo más increíble es cuando cuenta que el estanque cuenta con un indicador de llenado que consta de una aguja, dice, la cual periódicamente presenta problemas en el marcaje, razón por la cual hay que golpearlo con una piedra para que muestre el nivel real, entre otras declaraciones. Y explica qué es lo que pasó con detalles, que él abrió las dos válvulas del petróleo para cargar, ¿no es cierto?, el generador de electricidad, pero dijo ya, son 40 minutos, yo calculo, se fue y se le olvidó un poquito y se retrasó 20 minutos. Y él reconoce y bueno, y ahí ese fue su error. Aunque él se fue, pasó el turno, no se dieron cuenta y después se va enterando de todo esto. Pero lo interesante de la declaración del trabajador de la planta ESAL es justamente lo que se le ha criticado tanto a la compañía, de parte de las autoridades incluso, que no da el ancho esta compañía. Alberto Mayor. Sí, bueno, a ver, yo creo que lo primero es que la compañía, sin hacer una acusación, sí identificó siempre que había habido un error de un trabajador. Sí. Que más bien habla de la propia precariedad de la compañía, porque efectivamente en un proceso, en una ingeniería de proceso, la falla de una persona es un elemento que es estándar. O sea, va a ocurrir en un X cantidad de tiempo finito que alguien se equivoque, y que se equivoque probablemente incluso gravemente. Para eso existen lo que se llaman procesos. O sea, eso es lo que distingue, digamos, un sistema moderno de un sistema arcaico, ¿no? Que no dependen de que efectivamente una persona esté con el nivel de concentración que se requiere y ejerza las tareas que se requieren. Estamos hablando de una planta que dificultades más, dificultades menos, es tecnología de hace más de 100 años. No estamos hablando de tecnología de punta, de altísima dificultad, que efectivamente requieren un conocimiento experto muy sofisticado. Lo que estamos hablando es un sistema de filtros. Bueno, por tanto, aquí hay una responsabilidad en todo el proceso de la compañía, evidentemente, y hoy día de lo que se está hablando me parece que ya es por primera vez se está hablando de lo que es lo correcto. Lo curioso
después uno podrá analizar que para otro tipo de casos y situaciones no se hable de esas cosas, pero se está hablando de lo correcto, que tiene que ver con el cuestionamiento a la concesión misma en su totalidad. Pero hay un elemento que no quiero dejar pasar, que tiene que ver con la responsabilidad del gobierno. A mí lo que me parece insólito, más allá de que efectivamente tengamos servicios básicos completamente privatizados, sin participación del Estado, en fin, es que en situaciones como esta, la versión oficial la tenga que dar la empresa. Yo creo que eso es inaceptable y ningún gobierno debe hacerlo. Este mismo presidente lo hizo muy bien en una situación crítica anteriormente, cuando intervino por completo la situación de los mineros, no permitió que fuera la empresa la que liderara el proceso de rescate de los mineros, y cuando llegó al final del proceso, les pasó la cuenta. Uh-huh. Me parece que ese mismo estándar se podría haber ocupado, que usó digámoslo con todas sus letras, para una minera mediana que no tiene grandes poderes políticos, ¿ya? No se usó lo mismo para esta concesionaria, y hoy día estamos pagando todas las consecuencias de aquello, porque esto es un fallo que cuestiona el funcionamiento total de la institucionalidad respecto a los servicios básicos. Sí, Osvaldo Andrade, ¿qué opina usted? Bueno, primero celebrar que llegó el agua, digamos, por supuesto. Y para la gente de Osorno, sin lugar a dudas, es lo más relevante. Aunque el alcalde dice que todavía no tienen total confianza las personas para tomar el agua. Y en consecuencia, sin lugar a dudas, este es un proceso que no está terminado. Habrá que esperar que la cobertura sea completa, las 24 horas, etcétera, etcétera, pero convengamos que ya sí, lo que había señalado el presidente que iba a quedar resuelto el día martes, terminó siendo resuelto el día domingo, varios días después. Yo quiero poner un punto en función de lo que viene. A mí lo que me preocupa es que mi impresión es que desde el punto de vista político-técnico, la alternativa de la caducidad de la concesión es, creo yo, inevitable. El daño que se ha ocasionado, la precariedad, los mismos datos que aparecen hoy día a propósito de las declaraciones. Y el problema que yo veo es que si yo fuese el abogado de la empresa, lo que estaría buscando hoy día como elementos de prueba para evitar la caducidad son las declaraciones de personeros de gobierno. O sea, lo que dijo el superintendente, lo que dijo el propio intendente, ¿eh? de la región, por ejemplo, que se pusieron más bien del lado de la empresa, lo que contradice absolutamente su rol, ¿eh? Dando las explicaciones del por qué habrían ocurrido estas cosas. Se transforman finalmente en procedimientos de esta naturaleza en argumentaciones en beneficio de aquel que quiere evitar la concesión. Y desde ese punto de vista creo que se ha cometido un error. No me quiero referir al bochorno del presidente de ir un día y darle el agua y ocurre que al final no haya tal, qué sé yo. Y la segunda porque discusión, la empresa, como dijo el gobierno, entregó información prácticamente falsa, ¿no? Bueno, pero para que uno lo haga los leso... gobiernos tienen más poder que las empresas. Para que uno lo haga leso se tiene que poner en situación de que lo hagan leso, discúlpeme, sobre todo cuando se tiene el poder que se tiene en un gobierno. Que hagan leso al gobierno, créame que no es lo mismo que hagan leso a una persona natural. O sea, estará usted de acuerdo conmigo en eso. Y lo segundo que creo que vale la pena mirar es si el régimen de concesión tal cual está conseguido para estos monopolios naturales, para estos sistemas en que la comparación es con una empresa modelo, que se modela para los efectos de la comparación, es suficiente para el tipo de demanda ciudadana que hoy día tenemos. Ya el tema no es solo dar agua, sino que ya también entran en factores de calidad, etcétera, etcétera, en un país en que todavía tenemos déficit. Entonces yo creo que también es un buen momento para discutir esto, ¿eh? Yo le quiero contar, con esto termino, que alguna oportunidad en un empleo anterior estuve en una empresa sanitaria, y fíjese que esta empresa sanitaria, que era entonces una empresa pública, fue capaz de dar cobertura a una región que no tenía cobertura a las 24 horas del día, sin necesidad de recurrir a inversores privados. Entonces yo creo que, no estoy diciendo que volvamos atrás, porque nunca es sano volver atrás, pero creo que vale la pena hacer una discusión un poquito más amplia de si el modelo tal cual como está concebido... Pero fue el presidente Lagos que... No solo el presidente Lagos, también es un continuo en la concertación, en el tema concesiones... Claro. Porque no había los recursos suficientes para algo que era necesario, el agua potable y todo lo demás. Es que le estoy diciendo un ejemplo exactamente en el sentido contrario. Porque una empresa pública sí tuvo los recursos para resolver un problema tan grave como era la cobertura. Y siguió siendo empresa pública.
A propósito de gobierno y todo lo demás, dos cosas les quería comentar. El alcalde de Osorno, Jaime Bertín, también se lamentó, criticó al gobierno indicando no vi apoyo, no nos llegó absolutamente nada. La crisis se solventó con el apoyo de terceros, empresarios, gente de buena voluntad que colocaron camiones aljibes. Que, bueno, en fin, y hay una serie de argumentos quejándose, pero también están los dichos de la vocera Cecilia Pérez, que pide que no se haga un rédito político de esto. Todos aquellos políticos dirigentes que han usado este dolor de las familias de Osorno para sacar ventajas políticas están súper equivocadas. Y en particular se refirió al presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín, apuntó directamente a él, afirmando que existen dirigentes como él que faltan al espíritu republicano y a las familias de Osorno con tanto dolor que han sufrido. David Morales. Cuando Fuad Chaín, como presidente de la Democracia Cristiana, está dispuesto a sentarse con el gobierno para discutir respecto a la reforma de las pensiones, a la reforma tributaria, es un republicano de tomo y lomo. Cuando critica al gobierno por la ineptitud en situaciones tan graves e inexcusables como esta, se transforma en todo lo contrario. La verdad es que yo le pediría a la vocera seriedad en estos temas. Porque aquí, mira, Cecilia, para variar, y yo no quiero centrar esto en el gobierno porque al final aparece como una crítica destemplada de alguien que es dirigente de la oposición. Pero para variar, el gobierno termina haciendo mal las cosas y termina confundiendo y termina dando explicaciones absurdas cuando el problema no era de ellos. Aquí hay una empresa que ha hecho todo mal. Que lo que tú leíste respecto a la declaración del operario demuestra que es una empresa que no solo no le da el ancho, sino que además no ocupa ninguna en el fondo elementos que hoy día tienen cualquier empresa moderna de esta sanitaria. Claro. Entonces ahí hay un tema. O sea, primero, la empresa es la responsable de lo que ocurrió en Osorno, pero el gobierno, y lo dijo el alcalde Bertín, yo quiero destacar el rol de la municipalidad, porque el alcalde Bertín le pidió al gobierno que declarara estado de catástrofe, y no lo hizo. Uh-huh. Y la gente que está en sintonía hoy día dice, bueno, pero ¿qué tanto? No es que tanto. Lo que pasa es que si no hay estado de catástrofe, el municipio no puede invertir los recursos que se necesitan. Entonces, el gobierno también ha faltado. En los primeros días, el intendente de la región, Harry Jürgensen, parecía más bien vocero de la empresa, más que el intendente que tenía que estar del lado de los ciudadanos. Ayer el gobierno dice que va a dejar esta decisión respecto a la solicitud de caducidad del servicio en manos de la superintendencia. Yo quiero decirle al presidente de la República que no puede dejar esto en manos de la superintendencia, porque el artículo 26 de la Ley de Servicios Sanitarios dice claramente, Cecilia, el presidente de la República, en base a un informe técnico elaborado por la entidad normativa, podrá declarar caducadas las concesiones que se encuentran en explotación. En base a un informe técnico, sí, y eso es lo que están esperando, pero una ¿no? cosa es que tenga que entregar el órgano claro, técnico, la superintendencia, pero es el presidente el que lo declara. Uh-huh. Y ya lo hizo el año 2013 respecto a una empresa de agua potable en Los Molles. Entonces, el tema es otro. ¿Qué cosa tiene que ocurrir? ¿Qué situación más grave que lo que ocurrió en Osorno? Nosotros hemos estado en contacto directo. Entonces la vocera dice, ustedes se están aprovechando. No estamos aprovechando. Hemos estado desde el primer día conversando con el alcalde Bertín, con los concejales. Ayer estuvo el concejal Emeterio Carrillo acá con nosotros, fuimos a La Moneda a dejar la carta solicitando la caducidad porque están viviendo una situación compleja. Ahora, como en cualquier emergencia, primero había que solucionar el problema, y la municipalidad, ¿qué es lo que hizo? Salió a solucionar ese problema, pero el gobierno podría haber ayudado mucho más. Al final, el presidente prefiere ir un día, cuando se suponía que estaba todo listo, a hacer un gran anuncio. ¿Y por qué no fue 2 días antes, cuando la empresa estaba poniendo estanques de 5.000 litros de agua que no sirven para nada, y tuvo que la municipalidad llevar estanques de 25.000 litros para que pudieran tener agua durante más tiempo en las poblaciones, cuando los alcaldes de las comunas vecinas, Puerto Montt, Maullín, uh-huh, y todos los alcaldes de distintos partidos, ojo, empezaron a mandar los camiones cisternas con agua? Entonces, si la reacción primero de la empresa, porque efectivamente no podemos negar que la primera responsabilidad es de la empresa,
avisó tarde, no tomó las medidas, y después el gobierno, cuando se le solicitó que reaccionara rápidamente para hacer las inversiones necesarias, no lo hizo, se demoró, y después terminó yendo el presidente a hacer un anuncio que, más encima, para mala suerte de él, terminó en definitiva en un anuncio que no sirvió para nada, porque se demoraron 6 días más en recuperar el agua en los hornos. Claro, pero el superintendente subrogante Jorge Rivas ya explicó ayer que no es tan llegar y hacer nomás esto de caducar la concesión de agua potable. Caducar esa sanitaria significa pasar un periodo extenso en donde hay que buscar una nueva empresa que opere esto. Es imposible garantizar que va a haber una operación normal en ese periodo de transición. O sea, en fin. O sea, entonces, en base a la declaración del superintendente, David, sí, última cosa, en base a la declaración del superintendente, no se podría caducar ninguna concesión por mal funcionamiento. Si la ley contempla también un proceso de interregno, también lo contempla. Bueno, se está haciendo una investigación, y a partir de esa investigación han dicho las autoridades se va a tomar las medidas. El superintendente sigue poniéndose del lado de la empresa y no del lado de la ciudadanía. A ver, Eugenio Guzmán. Mira, yo no me sorprende el que, aprovechando esta situación, ¿no es cierto?, se culpa al gobierno de todo tipo, de toda suerte de las situaciones que se han ocurrido aquí. Por ejemplo, si Piñera iba, ya obviamente ¿qué está haciendo ahí? No resolvió ninguna cosa, en fin, está sacando provecho político. Si Piñera no hubiera ido, ¿cómo es posible que Piñera no hubiera ido, etcétera, etcétera? Un poco el argumento a propósito de la crítica que se le hace a Fuachaín, o sea, palos porque va o porque no va, o porque hace una cosa o no otra. Yo creo que aquí lo importante es preguntarse, y ahí concuerdo con Osvaldo, en el sentido que miremos adelante, bueno, ¿qué es lo que viene? Porque efectivamente yo creo que el tema es, bueno, ¿cómo enfrentamos sistemas, la provisión de bienes públicos o monopolios naturales en este caso, ya con el actual sistema regulatorio, con el actual sistema de concesiones y qué, aparte de eso, es lo que está detrás? Porque, a ver, a propósito de las declaraciones que tú mencionaste del trabajador, sí, ¿ya? Aquí hay dos problemas, la falta de fiscalización por parte de las autoridades correspondientes, ¿ya? Y que no solamente ocurre en este caso, sino que ocurre en varios otros casos. No, en varios, quizás es una hipótesis, no tengo claridad, pero tengo la sospecha que si pasa en este sector no tendría por qué no ocurrir en otros sectores. En Santiago hemos tenido también momentos de falta de agua. Por eso mismo, o por ejemplo cuando se producen catástrofes en Copiapó, no sé si se acuerdan, en tiempo de la presidenta Bachelet, y se desbordaban todas las cosas, entonces se decía, se hablaba del tema de agua lluvia, etcétera, etcétera. Entonces, está el tema del mecanismo regulatorio y cómo opera o sea, frente a si es a través de la caducidad de la concesión o lo que fuere, multa, etcétera, y otra es los mecanismos de fiscalización permanente. Yo tengo la impresión que ese es el principal problema acá, porque cuando tú dices, mire, había un estanque entre medio de un estanque de petróleo entre medio de dos estanques, que además había solo un generador, que había que no había luz, bueno, ahí lo que está fallando es todos los mecanismos que deberían de ser de mecanismos de control automático. Pero Eugenio, eso pensando a futuro, yo creo que es lo que debemos. Es que lo que pasa es, disculpa, Cecilia, Alberto, y nos vamos a comerciales, por favor. Perdona, es que lo que pasa es que hay un asunto que a mí me preocupa. Nosotros tenemos un país que cuando viene el momento en que se calcula el precio de la licitación, ya aparece una fórmula financiera y unas perspectivas técnicas súper sofisticadas, ¿ya? Y se calcula un precio que misteriosamente siempre está entre los más altos de Latinoamérica, ¿ya? Cuando es uno de los países, Chile, por ejemplo, en este tema, que tiene más agua dulce en el mundo, no en América Latina, en el mundo. Y de que tenemos niveles de provisiones de los mejores de América Latina. Y tenemos una cordillera al lado, que es una cosa habitual. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay tanta diferencia entre el cálculo financiero, ¿ya?, y la provisión real de una tecnología que evidentemente está pasada de moda, que no tiene ningún funcionamiento estandarizado. Y tú dices, bueno, pero falta supervisión. Evidentemente, pero cuando nosotros decimos, oye, agrandemos el tamaño del Estado para hacer supervisión de todo esto, ¿qué nos van a decir ustedes? Pero es que espérate, que yo no creo que muchas gracias. No. Muchas gracias. Vamos a ir Ya, bueno, vamos a comerciales. Sí. Hablamos de la grasa. Después vemos de la grasa. De la grasa llegamos a la longaniza, que es la que no es el tema central. Además, hago presente. La longaniza no es un bien de uso público. En las pantallas, ¿ya? La senadora Rincón ayer trajo longaniza a la moneda.
Cumplió un sueño. Cumplió su sueño. Vamos a comerciales mejor. En todo caso, también quería comentar que el alcalde de Osorno dijo que él no toma todavía. Descartó que tome agua de la llave aún. No, porque él dijo que vivía fuera, fuera de Estamos la complicados aún. Él dijo que vivía fuera de la ciudad, si ayer le hacen Iba hacia el campo, Bueno. Jaime. Sí. Pero claro, eso. Cuando le preguntaron si iba a tomar agua, hubo un silencio. Ya. Vamos a comerciales. ¿Qué significa? ¿Qué significa la inclusión en el segundo bloque del primer café? Osvaldo Andrade, Alberto Mayol, David Morales y Eugenio Guzmán. Otra información interesante tiene que ver con lo que se ha conocido que el gobierno va a corregir el decreto por rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, que ha sido bien cuestionado. Bueno, esta mañana en el diario de Cooperativa se entrevistó al Contralor Jorge Bermúdez y él explicó entonces por qué pidió al gobierno precisiones sobre este decreto. Nosotros hemos recibido varias presentaciones, sobre todo de parlamentarios, bastante fundadas y por lo tanto nosotros, de acuerdo a nuestra propia ley orgánica, tenemos que tener especial cuidado cuando estas presentaciones son de parlamentarios y por lo tanto esto significa que tenemos que tener un ojo mucho más estricto, si cabe, respecto de este decreto. Entonces, por eso se pidieron estas precisiones en la reunión del viernes pasado con el ministro. Y una de las precisiones que se pide, ¿no es cierto?, y que el Contralor explicaba que tienen que dejar muy claro qué significa colaboración, cuando se habla de eso en el decreto. Y también respecto si es inconstitucional o no, eso se va a saber después. Cecilia, Eugenio Guzmán. O sea, independientemente, bueno, yo no soy experto del tema de la constitucionalidad, pero sí tiene una lógica que al menos ha primado por muchos años, que tú no tengas fuerzas armadas en la frontera, excepto que tengas una situación de beligerancia ya de conflicto ya expreso. Entonces, como esto ocurre precisamente a través de la internación de drogas o elementos para la producción final de drogas o equivalente, que tú pongas fuerzas armadas es un poco complejo. Otra cosa es que las fuerzas armadas puedan cooperar, pero en la frontera a mí me parece que ahí hay que tener cuidado. Es interesante que la UDI diga esto. Sí. Muy interesante. No, yo creo que es mejor que se militarice todo el país, pero no la frontera. Yo no hablo por la UDI, yo hablo por el sentido común. No, pero sin Temuco, ¿qué tiene que ver esto? Estamos hablando, ¿no tiene sentido común? Estamos hablando de... al momentito. A ver, de a uno, por favor. Cecilia, pone orden, porque de a uno. El amedrentamiento vamos por partes. Una cosa, Eugenio Guzmán, es que tú no solamente no es un tema de sentido común solamente, sino que tú no tienes fuerza armada en la frontera, sino que tú tienes cuerpos especializados. En el caso o sea, Chile, Eugenio, ¿no estás de acuerdo tú con este decreto? Yo creo que en ese sentido Bermúdez tiene razón cuando dice, bueno, precíseme más, ¿qué va a significar? ¿Que usted va a poner tropas? ¿Qué va a hacer? Yo creo que hay que tener un poquito de cuidado. Osvaldo Andrade. A mí me preocupa la asesoría del presidente. Mire, días atrás no se firmó un convenio de una presentación a propósito de derechos humanos en relación al tema Filipinas, y el canciller ahora nos dice que no fue consultado el presidente. Estaba fuera de Chile el presidente cuando se tomó la decisión. No sé si usted sabe que hay una cosa que se llama teléfono, hay... No, le estoy repitiendo la frase que dijo yo lo sé. Y yo le digo que a lo mejor el problema es de falta de teléfono. Fue a Osorno, ya comentamos eso. Sí. Anduvo en Cúcuta, tenía un viaje programado para la cúspide del mundo tecnológico. Él mismo se bajó porque qué sé yo. Y ahora ocurre que nos encontramos con un decreto que merece ciertas observaciones. Mire, el concepto colaborar no es un concepto que se use en el lenguaje jurídico. El Contralor dijo, es un verbo inusual. Entonces, yo digo, ¿pero cómo? Entonces, me acordé de algo que dijo Hacho ayer, que le pegó un palo a los abogados de la Católica. Entonces yo digo, ¿cómo no va a haber un abogado de la Universidad de Chile? Esto para que le diga al presidente pasa con la Chile? Y estas cosas con la escuela, hay que tener, sobre todo un decreto que todos sabíamos que iba a tener un estándar de revisión importante por el tema de la constitucionalidad, como dice Eugenio, qué sé yo.
y se mandan un numerito de esta naturaleza. Entonces yo digo, bueno, pero ¿quién está? ¿Quién ve estas cosas? Porque finalmente, como bien se dice, quien paga las consecuencias, mire, como lo estoy diciendo yo, es el presidente, si él es el que tiene que finalmente dar explicaciones de cosas mal hechas, etcétera, etcétera. Los bochornos los pasa a él. Entonces, yo he terminado por creer que el marxismo está enquistado en la moneda, porque de otra manera, ¿cómo se explica? El marxismo. ¿Ah? O en una de esas el MDP, Vaya uno sabe. Anda, sabes tú. No me explico tanta desprolijidad. Gracias. A ver, pero se está enredando el decreto, como me dijo usted, Osvaldo, ahí antes de entrar. El Contralor lo que nos está diciendo es que lo tiene que revisar. No me gusta esto que el Contralor que sea más prolijo cuando se lo piden parlamentarios, porque debiera ser prolijo siempre. Sí, Esa frase no estuvo muy afortunada. No, claramente la frase vinculada con la política no es una especialidad del Contralor, pero dejemos eso de lado, digamos. Pero está en revisión. Y si una cosa está en revisión y merece reparo, porque es lo que está diciendo, es porque efectivamente no es un decreto aparentemente bien hecho. Además que yo no sé si administrativamente las Fuerzas Armadas igual pueden prestar colaboración. Por ejemplo, si tienen equipos de detección, en la frontera, drones, o lo están haciendo hace muchos años. Entonces, siempre. Entonces, claro. Y los servicios de inteligencia vinculados a las Fuerzas Armadas trabajan mucho para el tema frontera. La sospecha de esto, y eso es lo desagradable, la sospecha es que si lo están haciendo hace rato y lo están haciendo bien, el decreto qué sentido tiene, y ahí uno empieza a pensar, no será una maniobra más bien publicitaria. Y si lo están haciendo mal, ¿para qué aumentar la cantidad de labores que están realizando? Porque yo creo que aquí apareció una solución a un problema que no había sido comunicado. Ay, señor Dios mío, diría el sí. Entonces yo creo que hay un problema que bueno, porque no muere. A ver, de a uno, Alberto Mayol. No, o sea, no puede ser que un día nos enteremos de una solución para un problema que no había sido explicado. O sea, si nosotros estamos teniendo una crisis respecto a la situación del tráfico de droga en algunas zonas de nuestra frontera, lo primero es efectivamente que eso se discuta en el Congreso y se vean las soluciones que eventualmente se puedan tomar, y que evidentemente... Si es que es materia de ley. Si es que es materia de ley. Claro. Y si hay requerimientos para el Ministerio del Interior, que efectivamente el Ministerio del Interior en algún momento tenga que decir, entonces, ¿sabe qué? No damos abasto, no podemos... Los datos indican que efectivamente esto se ha multiplicado en 5 veces y no estamos siendo capaces, y por tanto lo que requerimos es una solución especial. Y en esa discusión a la solución especial, que sea lo más democráticamente posible, ya obviamente hay mucha información que seguramente no nos podrán dar públicamente, pero al menos el titular de decirnos esto requiere un examen detallado, ¿ya? Debemos hacerlo. Además tenemos nosotros en el tema de drogas, tenemos un problema que es mucho más evidentemente importante, que tiene que ver con los niveles de consumo en Chile, donde nuestra juventud está entre las más altas del mundo en consumo muy temprano de drogas. ¿Ya? Entonces, de drogas legales y de drogas ilegales. Bueno, o sea, ese problema frente al cual el gobierno no tiene ningún plan de acción, ¿ya? Aparece... Funerales, ¿no? Claro, exactamente. Aparecemos de pronto con una medida que es por completo, que lo único que busca aparentemente, yo creo que eso es así, busca una discusión sobre el rol de lo militar, busca de alguna manera hacer un guiño al mundo de Kast y compañía, de vincularse con el tema, con la agenda militarista, y tratar de que efectivamente la izquierda salga con un discurso antimilitarista que de alguna manera ofenda a los nacionalistas y a las personas que tienen esa sensibilidad más fuerte. Yo creo que es un juego de suma cero al final, no tiene ninguna relevancia, pero que desgraciadamente... Ahora, una cosa sobre el Contralor que me parece importante decir. Hay una cosa que a mí me encanta de este Contralor, y que más allá de cuando hayan cosas que no me gustan de sus resoluciones o qué sé yo, en sus dictámenes, que eso puede ocurrir porque uno no tiene por qué estar de acuerdo en todo, pero a mí me parece muy claro y muy evidente que su defecto, dicho por Osvaldo Andrade, que su defecto en los temas más políticos, es también su virtud. O sea, este es un Contralor que no depende de ningún árbol. Y eso a mí me parece formidable en una república, y es un académico experto en derecho administrativo muy importante. Todos sus artículos y qué sé yo son relevantes en esa área. Por tanto, me parece muy bien que su tarea siga cumpliéndose adecuadamente a pesar de las presiones políticas para sacarlo que han existido. Pero David Morales. Bueno, del Contralor podemos dedicar un programa yo mira, sé que no es el tema, pero del Contralor, no, que del Contralor podemos hablar un programa entero. ¿Y de Contralorito? Y de Contralor
Conchalorito y del intercambio de funcionarios que sacan a un subsecretario del gobierno y lo mandan para allá. Tranquilo. Es que yo no sé, yo no tengo claro si no hay ningún árbol al cual se arrime. Bueno, sí, claro. Parece otra cosa, pero bueno. En el tema de este famoso decreto, volvemos a lo mismo de siempre y uno termina la culpa al gobierno. No, es que termina volviendo a los fenicios, porque en definitiva es nuevamente la inoperancia del gobierno que en definitiva uno dice o es inoperancia o es otra cosa. Entonces, ya lo dijo Osvaldo, pero en el fondo el presidente está nuevamente en el fondo dando una señal que es más bien comunicacional. O sea, ¿por qué empezamos a regular y lo anunciamos así con faramalla algo que está establecido en la ley y que ya está operando? No se entiende. Y además después viene el Contralor y te señala que lo hiciste mal. Entonces no se entiende, o sea, más bien parece una pirotecnia que una solución real. A ver, lo del paro de profesores que terminó. Sí, terminó el paro de profesores. Pero podríamos hablar con el tema. Porque debía terminar hablando del árbol, y eso es lo que me preocupaba, del árbol que protege al Contralor, y yo que no quería que habláramos de eso. Oiga, es interesante las declaraciones del ex director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, que dijo que no hay argumentos para una nueva reforma tributaria como la que lleva adelante el gobierno, considerando el aumento de 16% en la tributación según los datos de la Operación Renta 2019, la cual ascendió a 16.400 millones de dólares, en gran parte proveniente de las empresas. Le respondió el ministro de Hacienda, el ministro Larraín, sosteniendo que el grueso del aumento en la recaudación, 3/4 del total, vienen del crecimiento económico y del mejor precio del cobre. Sí, o sea, yo creo que Jorrat, que es un gran académico, él sabe perfectamente que cuando uno establece, ¿no es cierto?, relaciones de causalidad o de asociación entre un fenómeno y otro, no es solamente una variable la que influye. En este caso, el aumento en este caso de los ingresos fiscales, obviamente responde a crecimiento económico, puede deberse finalmente porque aumentó la eficiencia en la recaudación, puede deberse a hartos factores. Lo interesante no es decir, aumentó y con eso es suficiente. No, uno tiene que identificar las razones o las causas. Entonces, pero momento. Pero que es importante. Pero sí, pero ¿sabes lo que pasa? Pero también al revés. Porque si tú creciste, si tú desde la reforma creciste en los últimos 5 años, por ponerte un ejemplo, creciste un 7%, 8%, bueno, entonces sí, pero lo que pasa es que el doble pensar siempre hay que tratar de dejarlo para la literatura y evitarlo porque el asunto es el siguiente. Primero, lo que se ha dicho desde parte de la derecha sistemáticamente es que, de hecho, no hubo crecimiento económico prácticamente en estos años por culpa de Michelle Bachelet y su reforma. Hubo poco crecimiento. Por tanto, decir que eventualmente podría el crecimiento estar explicando el hecho de que haya aumentado la recaudación sería una falacia de entrada. No, incluso en 2018 hubo un crecimiento de 4%. Pero imagínate, con un 4%. Sí, 4, pero es que acá, de los volúmenes que estamos hablando. Pero mira, lo que te quiero decir es lo siguiente. Aquí lo que está claro es lo siguiente. Lo que tiene que ser demostrado, porque la carga de la prueba no está en la que el señor Jorrat tiene que tratar de explicar, es una carga de prueba política esa. La carga de la prueba en términos académicos, si queremos centrarnos, es que se demuestre por parte de quienes criticaron la reforma diciendo que esta reforma no iba a funcionar por A, B, C o D, que demuestren por qué funcionó. Si efectivamente son hipótesis ad hoc las que hicieron funcionar la situación o si efectivamente esto estructuralmente no funciona. O sea, y eso es lo que tienen que hacer. Lo entiendo que tú ad hoc le pongas el peso a la prueba a uno, pero acá estamos hablando de las declaraciones de Jorrat. No, pero el argumento original fue de usted. Pero escúchame, Eugenio. Si da lo mismo. Aquí el gobierno en ejercicio dijo, hay que hacer una reforma tributaria porque la que se hizo está mal hecha. Está mal hecha porque no va a recaudar lo que dijo que iba a recaudar. Ese fue el fundamento esencialmente de la necesidad de esta, no quiero decir contrarreforma para no menospreciarla, digo esta nueva reforma. Bueno, ocurre que por las razones que, y por supuesto hay que pesquisarlo más, lo que tú quieras, pero pareciera ser que el fundamento aquel no es tal, porque efectivamente esta reforma de la presidenta Bachelet sí ha recaudado y habrá que ver el crecimiento, lo que tú quieras. Las explicaciones siempre son valederas, pero el dato clave, el dato concreto, el fundamento de la reforma de este gobierno se cayó a propósito de este dato, de un dato, no de una evaluación, de un dato. Y en segundo lugar quiero agregar que la reforma hoy día en discusión
en este programa reiteradamente, yo lo escucho, porque es un gran programa, sobre todo la conducción. Los martes. Los martes no lo escucho porque estoy aquí, pero bueno. No, estoy hablando de los martes. Correcto. Ha dicho que esta reforma... ¿Quién ha dicho? Los especialistas que vienen para acá, gente mucho más versada que nosotros, por cierto, ha dicho que esta reforma no va a significar un impacto relevante ni en el crecimiento ni en otras materias. Entonces, y además tiene la controversia que está desatada en el Parlamento respecto a la integración. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿para qué insistir en ella? ¿Qué sentido tiene? Bueno, a ver, pero espérate, comenzó a discutirse justamente en la comisión la reforma tributaria y vamos a volver al tema de si la ADC, el PS, el PPD van a apoyar o no. Efectivamente, se acaloró. Estamos entrando. Pero déjame decir, es que Osvaldo, hay dos cosas acá. Uno, el tema de la reforma firme. Estamos tributarios. Tributario, no pensión. Ya, Eugenio. Yo quiero tirarte el A ver, Eugenio. No, a ver, una cosa es si lo que se está proponiendo va a resolver o no, obviamente, las imperfecciones que tú puedas encontrar en la situación actual, y otra cosa muy distinta es que cuando tú afirmas, ya, que mire, aquí está la prueba palpable de que lo que se hizo hace 4, 5 o 6 años atrás funciona. Bueno, tú tienes que demostrar, porque lo que se está diciendo en el fondo es que si esto es efecto eficiencia más efecto crecimiento, ¿ya? Y que obviamente hay una tasa de crecimiento del 1, 2, 1 y tanto % durante 4 años, más 4 adicionales del año pasado, más lo que crezcamos este año, pero no incluyo, no hay que incluirlo. Estamos diciendo que hubiese sido la situación con la reforma anterior o sin esa reforma, igual hubieran aumentado los ingresos fiscales. De hecho, por definición, los ingresos fiscales aumentan si es que tú tienes mayor crecimiento económico. Lo que dice Jorrat es que una de las críticas que se ha hecho es que la reforma tributaria habría estado mal diseñada, porque no generó la recaudación que se esperaba. Y esto es la prueba que no ha sido mal diseñada. Pero es que si hubiera habido crecimiento... Bueno, pero no tiene que ver con la reforma, eso es lo que quiere decir. La reforma funciona si hay más crecimiento, recauda más. Pero cualquiera cosa funciona si hay más crecimiento, con o sin reforma. Pues eso el dato está. 16.000 y tantos millones. Es el dato. Oigan, en la reforma tributaria... ¿Pero cuánto? Un aumento de 1 punto en el PIB son, déjame acordarme, son como... A ver, si son 300.000, son 2.000 millones, 3.000 millones. Oigan, solo en crecimiento. Pues. Bueno, ahora, el tema es... Yo no te estoy discutiendo si es bueno lo que se está proponiendo, pero estoy viendo solamente lo académico nomás. Sí. Ahora, ¿quién tiene el peso de la prueba? Otra discusión. Bueno, el tema es que la comisión ya comenzó a discutir la reforma tributaria. El diputado Lorenzini dijo que él propone llegar a un acuerdo intermedio y bajarle 1 punto a los impuestos a las empresas en reforma tributaria. Se está buscando de nuevo este famoso acuerdo y van a apelar seguramente a los votos de la democracia cristiana. Lo que dijo yo hablé con el diputado Lorenzini. Hablé por este tema porque me parece que llame la atención. No, lo que pasa es que Lorenzini tiene una... Él escucha mucho. Tiene una... ¿por qué en la salida intermedia? Porque él dice, estamos discutiendo el tema de la integración. En el tema de la integración hay 2 patitas. Una son las grandes empresas y otras son los pymes. Y en total son 800 millones y las grandes empresas están compensando por cerca de 400 y lo otro es en el fondo el beneficio a las pymes, y eso es lo que hemos dicho al comienzo. Entonces él dice, saquemos la integración para las grandes empresas y en el fondo si el argumento del gobierno es que se está haciendo la integración para que las grandes empresas reinvirtieran y movieran la economía, perfecto. Reconozcamos eso y bajémosles 1 punto y no 2 que era la idea original del gobierno, porque ¿por qué? ¿A las pymes? A las grandes empresas. Y esa es la salida intermedia para que con ese punto se haga la inversión para reactivar la economía. En el fondo eso es la lógica de Lorenzini, y la pone arriba de la mesa para que se discuta y no sigamos con el tema de que hay integración o no hay integración. Si el problema es la integración, no hagamos integración para las grandes empresas y bajémosle 1 punto
y con eso se reactiva la economía de acuerdo a la lógica del gobierno. Y eso lo pone arriba de la mesa para discutir. Ahora, eso no tiene acuerdo, no tiene acuerdo al interior, por lo menos nuestro, de la bancada. Todavía. Es una propuesta de él, pero yo en el fondo, como venía a este programa y me preparo, Cecilia, para Sí. venir igual que Habló con Osvaldo, hablé con él para entender cuál era la lógica que había detrás, y esa era la lógica. Bueno, pero todavía no se sabe entonces cuál va a ser la decisión de O sea, usted la lo único bancada de que la sabe la democracia lógica. cristiana. Pero no, lo que está claro... Eso lo propuso Pablo. Sí. Lo que nosotros estamos haciendo como partido es la posición en la que hemos estado. Sí, que la DC, su lógica es que no haya integración, Claro. a lo menos para las grandes empresas. No, la DC no está por la integración para la grande empresa, y por eso hemos dicho que Dije a lo menos, por eso hemos dicho que el tema de la compensación de estos 400 millones en definitiva compensa el beneficio y lo supera, porque son alrededor de 320 y compensarían 400, pero como está esta duda, Lorenzini me parece con una posición adicional, y eso es un tema que hay que... Bueno, el senador discutir. Ricardo Lagos Weber, por su parte, dijo que él le dice al gobierno: aprobemos la reforma en aquellos temas que estamos de acuerdo, que recaudan, que son buenos para el Estado, es bueno para el gobierno recaudar, hacer plata, y en aquellos temas que tenemos diferencia, en vez de entrar en una disputa y rechazarlo en el Parlamento, en el Senado, tal vez ver la posibilidad de darnos un tiempo, 4 o 5 meses, en fin, y discutirlo aparte, ¿no? Una vez más, esto de aprobar una parte de una reforma y otra no, como se intentó con la reforma de pensiones, que finalmente está caminando bien. Osvaldo Andrade... Está caminando. Está caminando. No le agreguemos todavía. Este es un mal proyecto, ¿ah? ¿Sabe por qué es un mal proyecto? El del gobierno. ¿Pero cuál en materia de proyecto? pensiones. Pensiones. Pasamos a pensiones. Sí, ya. Pasamos a pensiones. Es un mal proyecto porque insiste en que la capitalización individual, o sea, el ahorro individual, es el factor decisivo y único en materia de Y entonces, de ¿por qué el PS votó a favor? Permítame, con su permiso. Contésteme. Entonces, y además porque tiene dos problemas estructurales de los que no se hace cargo, y es que si ese es el concepto rector, tenemos un problema, y es que en Chile la gente gana muy poco, y en consecuencia, sea cual sea el mecanismo, con el nivel de ingresos de los trabajadores es imposible ahorrar para. Y lo segundo es que hay un problema objetivo de edad, que hay que hacerse cargo de una vez, y en particular en el caso de las mujeres. Entonces, mientras no nos hagamos cargo de la brecha salarial, de que las mujeres tienen mucho tiempo de trabajo no remunerado, tenemos un problema que o nos hacemos cargo o el sistema de pensiones no lo va a resolver. Pero, yendo ahora derechamente al tema de las pensiones. Pero espérate, Osvaldo, antes que siga con eso, pero hay la capacidad del sistema político, como por ejemplo, aumentar la edad o el periodo de cotizaciones, es que el problema no subirlo a 65, igualar hombres y mujeres. El problema no es aumentar así, pero eso lo han hecho la mayoría de los países. Permíteme decir, sí, el problema es qué tenemos que hacer para que eso sea posible. Ya. Y yo creo que esa es la discusión que no estamos haciendo. Porque una papa caliente, pues nadie que, bueno, políticamente... entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Esperar que se enfríe para discutirlo? No, porque sentido. Cada vez que alguien propone, algún técnico propone eso, que es lo que está pasando en todas partes del mundo con los Eugenio, sistemas que... Lo estoy planteando en una tribuna tan amplia como es el café de cooperativa. Pero respecto al proyecto mismo, entonces, como tiene ese basamento y solo piensa que con el pilar solidario se hace solidaridad, está equivocado. Entonces, lo que hay que intentar hacer es que un mal proyecto, mejorarlo con la limitación que significa que esto es iniciativa exclusiva del Ejecutivo, que los parlamentarios no pueden presentar indicaciones, etc. Entonces, lo que hay que ir haciendo es achicando los espacios para que la capitalización individual sea el único factor y metiendo otras consideraciones. En ese sentido, incorporar un actor público hace sentido. Ahora, no es cualquier actor público, porque no se trata de una nueva AFP estatal, se trata de un actor público que tenga administración de recursos, que tenga la capacidad de invertir, etcétera, etcétera, y que se haga cargo de la solidaridad. Para eso, también hay que discutir que el 4%, tal cual como está planteado, es insuficiente. Hay que ir al 18%. Bueno, pero usted que conversa tanto con el ministro del Trabajo... ¿Por qué dice usted que yo converso tanto? Así he leído por ahí, que es muy amigo, se conocen desde la época que eran parlamentarios, en fin... Yo llamé al ministro... como dijo David, yo llamé al ministro del Trabajo. No, lo que yo digo es que... ¿Va a lograr convencerlo? Este es un proceso por etapas. En la Comisión de Trabajo se avanzó en la configuración de un actor público, se avanzó en la idea de que haya este actor público, administre algo más del 4 y se genere un espacio de solidaridad. El proyecto Bachelet era 3 y 2, lo que nosotros estamos planteando es 4 y 2, y ojalá aumentar el 6 hasta llegar a 8, a 10, como es en los países desarrollados.
O sea, es un proceso que está en curso. ¿Sabes lo que quiero simplemente decir? Los procesos legislativos son procesos que tienen un inicio y tienen un desarrollo. Pensar que en una de las etapas se va a resolver todo es un error. Y un último comentario. Sí, rápido. No hay que pecar de ansiedad, David. No hay que pecar de ansiedad. Anunciar acuerdos que todavía no están, no existen. Prefigurar, lo único que hace es retrasar las cosas. Lo que está haciendo la ADC en el sentido del actor público a mí me parece muy bien, porque está pagándonos una deuda. En el gobierno de la presidenta Bachelet, termino con esta información, el proyecto de la presidenta Bachelet llevaba un actor público y lo perdimos por 2 votos. Ya. Que no estuvieron en la sala. Fueron 2 votos de 2 parlamentarios democráticos que se abstuvieron. Y Ricardo Rincón. Hoy día estamos poniéndonos al día en eso. Oye, nos vamos a comerciales. Seguimos en el primer café con Alberto Mayol, Osvaldo Andrade, Eugenio Guzmán y David Morales. Lo que ha pasado con el Partido Comunista, los dichos del alcalde Daniel Jadue generaron todo un tema ahí dentro del partido mismo, aparte de las críticas que reciben desde los otros sectores de la política. Pero hoy la diputada Camila Vallejo dijo que la alta comisionada detecta hechos que son constitutivos de violación a los derechos humanos, sea 1, 2 o 3, son hechos graves, no son aceptables en este tema. Nosotros tenemos enfoques y matices distintos, dijo ella, respecto a este tema. David Morales. A ver, yo comparto y celebro que la diputada Camila Vallejo plantee lo que plantee, porque discrepar con la cúpula del Partido Comunista históricamente no ha sido fácil. Y es más, ha sido objeto en el fondo hay destacados comunistas que por discrepar con su cúpula han terminado aislados. Yo supongo que la diputada Vallejo no va a terminar aislada. Y prefiero la moderación y la sintonía con la realidad de la diputada Camila Vallejo a la grandilocuencia y del alcalde Jadue, que tuvo una entrevista. Yo creo que después de tanta farmacia popular y un montón de iniciativas buenas del Daniel, se hiperventiló, se le fueron los humos a la cabeza y termina hablando de cualquier cosa y terminó el fin de semana en una entrevista donde criticaba a Bachelet y ponía en duda su vocación democrática, y yo creo que eso es inaceptable. Es inaceptable y que hoy día aparezca esta nota en un diario de la diputada Vallejo retomando la prudencia y el sentido común, creo que es para celebrar. Claro, ella ya había dicho que el informe era lapidario, en fin, y otros representantes del Partido Comunista, como la ex ministra Pascual, cuando se le consultó sobre esto, dijeron la postura del Partido Comunista ya ha sido dada a conocer en ese comunicado, en fin, donde un comunicado decía que era incompleto tal vez el informe, pero respecto a Bachelet, la diputada Carmen Hertz también dijo que se confunden, Bachelet no tiene nada que ver con ese intento de golpe a Chávez, bueno, en fin. Eugenio Guzmán. Pero yo creo que yo no gastaría saliva en en las declaraciones de el alcalde Jadue, pero pero estoy diciendo precisamente no gastaría más. Y la razón, para que quede claro, es porque evidentemente responden, no sé qué lógica, pero o pueden ser un exabrupto o finalmente no tiene mucho destino. Ahora, respecto y ahí yo no estoy de acuerdo contigo, David, en el sentido de que haya, por parte del Partido Comunista, haya discrepancia, por más que se diga, porque precisamente se ha dicho claramente que no se han desdicho de la declaración misma que ¿qué pasó, David? ¿Qué? Sigamos. Sigamos. No, porque me distrajo. Sigamos. Me distrajo, Eugenio, siga. No festine, por favor. Porque finalmente el Partido Comunista, como dice Pascual, ¿no es cierto?, claramente tiene una postura, ¿ya? Y respecto de esa postura, Camila Vallejo no ha dicho que está en contra de esa postura, sino que simplemente ratificó algo relativo al informe y punto, ¿ya? Pero no hay una precisamente impostura, una posición crítica a lo que a lo que ha sido, ¿no es cierto?, esa declaración pública que se hizo ya hace más de una semana. Entonces,
Yo creo que al contrario, acá, a menos que ocurran otros acontecimientos que desencadenen otro tipo de cosas, yo creo que el Partido Comunista sigue teniendo su línea y no ha transado en nada su postura. Y entre ellos también Vallejo. Osvaldo Andrade. A mí lo que me llama la atención es que el tema de los derechos humanos para la izquierda, en Chile en particular, es un tema extraordinariamente relevante, es un tema que tiene una dosis de dramatismo relevante, importante. Y a mí me preocupa que coincida finalmente como argumentación de fondo el Partido Comunista con la derecha chilena, en el sentido que parece ser que el contexto justificaría ciertas cosas. Acuérdense de la argumentación de la derecha en ese sentido, ya no voy a hablar en Chile, y parece ser que en Venezuela el bloqueo, etcétera, justificaría la existencia de un régimen dictatorial que viola sistemáticamente los derechos humanos. Y yo creo que esa como línea argumental es el problema de fondo. Al margen, salió a defender a Bachelet todo esto, al margen, espérate un poquito, voy para allá, y de hecho me va a escuchar. Y de ese punto de vista encuentro que hay una cuestión bien compleja, bien jodida, al margen de los matices que puedan haber. Porque ese es el punto. Y desde ese punto de vista yo le pediría a mi partido también algo, porque Maduro ha intentado en reiteradas ocasiones, esto no es primera vez que lo digo, no es primera vez, ha intentado asimilar su condición con la de Allende, y eso es inaceptable. Y yo le pediría al partido que en donde está una senadora que es hija del presidente Allende, una diputada que es nieta del presidente Allende, que saliéramos fuertemente a controvertir esa idea. Porque, mire, el régimen de Venezuela le ha hecho mal a la izquierda en América Latina y particularmente a nosotros. Acuérdense que la línea argumental de la derecha en la última elección fue el tema del Chilezuela, etcétera. Entonces tenemos que hacernos cargo de eso. Y hacernos cargo significa también retomar una defensa de nuestros líderes, y qué sé yo, y Allende, digámoslo, un referente. Y también esperaría que el Partido Comunista, que fue un partidario interesante del gobierno de Salvador Allende, hiciera otro tanto. Porque yo no sé si el Partido Comunista entiende que Maduro es posible asimilarlo con la figura de Salvador Allende. Sería bueno saberlo. Pero mi reclamo es al PS. Osvaldo Andrade, que reclama a su propio partido. Apoyando esta tribuna que usted me brinda, pues. Sí. Los ciudadanos de a pie no tenemos otra alternativa. Claro. Alberto Mayol. Yo, además de suscribir al 100% lo que acaba de decir Osvaldo Andrade, quiero, y luego de volver a señalar de que el problema de la discusión, a mí lo que me complica de la discusión que hay respecto a Venezuela en Chile, tiene que ver con que la misma derecha, que hace nada fue al funeral de Pinochet, está blandiendo las banderas de derechos humanos mientras se niega a establecer una investigación en el caso de Filipinas. O sea, y al funeral de Chávez también, efectivamente. Y que de hecho con Chávez y Raúl Castro, el presidente Piñera, el 2011 hicieron la CELAC, y en fin. Entonces, la verdad es que es bien curioso este doble discurso. Pero voy a decir una cosa que yo sé que no tiene nada que ver, pero que no quiero dejar pasar. Desde que llegamos hasta ahora, el Canal 13 está transmitiendo la inauguración del Museo de Cera. ¿Ya? Más allá de que hayan políticos además filmados permanentemente en el proceso de inauguración del Museo de Cera, a mí lo que me parece terrible es que nunca he visto, por ejemplo en este momento en el Palacio de la Moneda, Centro Cultural, hay una exposición espectacular, importantísima históricamente, una de las mejores que ha habido en Chile en muchos años, de Turner, que es uno de los precursores del impresionismo, pero desde Inglaterra. Espectacular. No he visto que vayan a la inauguración de la exposición allí. No he visto que vayan al Museo de Bellas Artes, donde hay una exposición espectacular sobre arte latinoamericano hecho por mujeres. Me parece insólito, ¿ya? Que este museo, que no califica para museo más allá porque las cosas están quietas, ¿ya? Sea objeto de tal preocupación. Bueno, a ver, Alberto Mayol, solo para aportar que fue inaugurado por Tonka Tomisic, que es la conductora del matinal del Bienvenido. Entonces, la integración vertical la cuestionamos en todas las dimensiones. Por eso es que se están ocupando de esto. Toda la mañana. Toda la mañana. Yo les digo que si están todas las mañanas es porque da rating. En Chile pasan, sí, pero en Chile pasan más cosas en la mañana. Bueno, yo le puedo nombrar algunas nóminas de huelgas hoy día que están. ¿Cuáles? Pero dejémoslo ahí nomás. No quiero echarlas a perder. Pero hable de las huelgas.
Bueno, pero bueno, ¿qué quería hablar usted? No, te digo que en Chile pasan más cosas. Y él dice que en Chile hay huelgas vigentes. Bueno, no pero sé a ver, convengamos que los matinales ya. también tienen un público bien específico y obviamente a mí me preocupa bueno, otra cosa, pero otra no lo cosa, voy a La decir. oferta crea su propia demanda. Que haya más bueno, museo eso ser, decía entonces. Jean-Baptiste, Ya, pero no es otro así a tema veces. Me que preocupa tiene, otro, sí, otro a ver, tema David más Morales. político de esa situación, pero otro día lo hablamos porque si no... Pero dígalo, dígalo. quería decir sobre Para que Vidal. no diga que hay censura, dígalo. Yo creo que Pancho Vidal hace Pero no harto te dejes rato- llevar por las A ver, provocaciones. David Morales, va. Entonces no digo nada, Osvaldo. David Morales, acá la que decide soy yo. Ella ya le dio permiso. No, yo creo que Pancho Vidal hace rato que está haciendo funcional a la estrategia de posicionamiento en Lavín y eso me preocupa. Mira. Porque además es vicepresidente de un partido de oposición. O sea, Vidal es vicepresidente del PPD. Y con tanta exposición pública con Lavín, lo único que está haciendo es blanquear a Lavín. Y eso me preocupa políticamente. ¿O hacerle contrapeso? Pero por favor, si Lavín va a ser candidato presidencial y hasta donde yo sé, Pancho Vidal no es candidato a nada. O sea, bueno, O a concejal, depende, dicen. podría Claro. ser candidato. Claro, A ver, pero no Joaquín sé. Lavín ha A dicho mí- que va a volver a postularse para alcalde. Sí, pero yo creo que sí. O podría que además postularse a gobernador. Que incluso en el fondo para ser igualitario, como es en esta radio, por ejemplo, en que habemos de todos lados, debería estar Lavín con un candidato presidencial de la oposición toda la semana en la televisión. pero no y es candidato, Pancho Vidal, que no es candidato presidencial. Oiga, pero espérate, Nómbreme un candidato o candidata de la oposición. Beatriz Sánchez. Entró la moneda. A ver, Mi pero candidata, no hablen, mi hablemos candidata en serio. Jimena Rincón. Pero ya es candidata. es precandidata del partido precandidata. Yo y pensé que Carolina era Goch. No, Jimena Rincón dijo en una entrevista y creo que Pero fue ella. Pero fue ella. Pero el partido la apoya. Pero mira, nosotros vamos a dejar que florezcan los liderazgos que florezcan y Jimena Rincón es un activo de la democracia Ser cristiana. candidato en Las Condes, para concejal, por alcalde en el futuro. Tal vez enyuntarte, perdóname la expresión, con el alcalde Lavín pudiera ser una buena idea. Sí, una buena idea. El problema, Osvaldo, yo creo que sí. O sea, desde el punto de vista del posicionamiento público de uno, sí. Lo que yo digo es otra cosa. Lavín es le molesta Lavín que esté es el candidato, PPD. no, Lavín es candidato presidencial y Vidal no es candidato presidencial. Pero entonces puede no ser están en candidato a igualdad de otra cosa, condiciones. pues. Ya, pero es otra cosa. No me hagan hablar. Oye, Cecilia, yo pero espérate, aquí se sentó un precedente que hay una candidata que está apoyada por el partido ya claramente. No solo por el partido, sí. Mira, por el país, dice. Pero mira, Jimena Rincón ha manifestado su disponibilidad y nosotros celebramos eso. Bien. Si mañana Carolina Goch, Francisco Buenchumilla, Yasna Proboste plantean, Yasna nosotros Proboste era la que nos vamos tuvo a estar contentos de que hayan disposición de muchos de nuestros liderazgos. Hoy día la única que lo ha manifestado es Jimena Rincón y nosotros desde la directiva del partido celebramos que haya alguien que esté disponible. Está bien. Eso. Y es una muy buena candidata además. Bueno, no, pero es que ahí usted le agrega otro elemento. Acuérdense que ahí está hablando como secretario general, como candidato. Pero bueno. Se está cuadrando. Sí, pero se está jugando. entonces está generando cierta asimetría con otros candidatos. ¿Usted la acompañó al ingreso a la moneda ayer? Yo ayer estuve con ella en la moneda y con el concejal Emeterio Carrillo de ¿a qué Osorio, fueron a la moneda? con el diputado Aclaremos. Asensio y la diputada Joana Pérez. Ya, pero sean más serios. porque hay detrás una Es persona- que esto es muy serio. Fuimos a solicitarle al presidente de la República Mira, siempre traes que un papel. decretara la caducidad de la concesión de sal. Y por eso yo tenía clarito que el artículo 26 establece que es el presidente y no otro organismo el que decide decretar la caducidad. Así que en buen chileno, Nos como yo estamos soy del hablando de la campo, entrada. no se saquen el pillo con la superintendencia. Ya. El tema está en la Se nos moneda. termina el tiempo. Solo- Una frase, Osvaldo Andrade. Solo decir que terminó la movilización, el paro de los profesores y creo que se abre un nuevo momento para que aquellas cosas que quedaron pendientes de la conversación invito a que se reanude el diálogo con el gobierno y que ojalá la ministra tenga la disposición de hacerse cargo de aquellas cosas que quedaron pendientes. Los profesores van a volver a su trabajo, pero por cierto hay cosas que siguen estando pendientes. Bueno, Osvaldo Andrade, Alberto Mayol, Eugenio Guzmán, David Morales. Quedo pendiente para mañana, tóquenlo, porque Sí. Pero creo ¿cómo que está pauteando lo que no, No, pero no, ya. es grave lo que está pasando Sí. con la situación de la de la donación de órganos, Ah. porque el Por este Ministerio hecho. de Salud ya 20 años promovía
promoviendo la donación de órganos, y cuando una familia hace una donación de órganos, se genera una situación enredada que no pueden llegar los órganos. Y el ministro Mañalich nuevamente tiene, para que usted vea cómo el Estado que tenemos no ha resuelto muchos problemas. Vamos a seguir conversando en la próxima. Ya, claro. Eugenio Guzmán, David Morales, Alberto Mayolo, Osvaldo Andrade, que les vaya muy bien. Hasta la próxima. Chau, chau. Necesitamos más Estado. El primer café en cooperativa. Presentaron Red Salud, mejor salud para Chile. Parque Cousiño Macul, en la ciudad, otra vida. Boost Senior de Nestlé, nutrición activa para tu día a día. Que sepas opinar, nos importa. WOM y Postgrados Universidad Alberto Hurtado, un grado más de pensamiento. Cooperativa.